¿Cómo están? Soy Nicolás Bertola, arquitecto y artista digital. En el video de hoy vamos a ver cómo pasar de un render crudo como este a este sin salir de Max, en particular de V-Ray 5, gracias a las nuevas características y configuraciones del V-Ray Frame Buffer. Así que vamos. Tenemos en esta oportunidad una escena muy sencilla para hacer las pruebas, donde aquí la pueden ver, es un interior con esta iluminación, tiene varias luces a propósito para que veamos la característica del Light Mix. Si bien quizás para iluminar la escena con el domo con un HDRI bastaba, pero bueno, puse unas luces de apoyo extra como para hacer más efectiva la escena, y las cámaras no tienen nada en particular, sino que algún efecto de desenfoque y bueno, por supuesto su configuración de exposure value. Es importante, o quizás nos facilita un poco el trabajo, renombrar las luces para que después las podamos identificar cuando obtengamos los render elements. Y vamos a esto justamente. Vamos a abrir el render setup, y más allá de la configuración particular de V-Ray, vamos a centrarnos en los render elements. Tenemos algunas características nuevas en esta versión. A partir de la versión 5, ya está la 5.1. por ejemplo, el V-Ray Light Mix, que es un poco tomado desde el Corona, que está muy buena esta opción. Vamos a verlo. Desde aquí agregamos los render elements. Bueno, no nos vamos a centrar mucho en esto. Tenemos por ejemplo el back to beauty, donde vamos a obtener de manera simplificada los pases para hacer un beauty pass de manera sencilla. Yo prefiero hacerlo manual, pero podremos agregar ese pase. Y tenemos, como les decía, el Light Mix, que ya está agregado. Esta escena está terminada. Aquí, que es importante, debemos poder hacer la mezcla de luces. Bueno, yo cargué algunos pases manuales y cuando renderizo, yo ya tengo ese proceso avanzado. Es importante que tengamos el history activado para que nos vaya almacenando las escenas y en particular las configuraciones que vayamos haciendo. Aquí voy a cargar con doble clic este primer render que hice, y si no hubiera tenido ninguna mezcla en particular aquí, se hubiera visto de esta manera. Así es como se veía mi render crudo tal cual. Vamos a borrar estas configuraciones para hacerla de nuevo y mostrarle qué posibilidades nos da. Bien, entonces tenemos el render como dijimos, una situación de render crudo, el pase de RGB. Aquí tenemos todos los pases extras que fuimos cargando, y podemos observar aquí cómo tenemos esta nueva disposición en layers, donde podemos visualizar estas correcciones, y tenemos el pase RGB, como les decía, que nos permite cambiar la forma de interpretación. Por ejemplo, hacer una composición composite, donde voy a poder agregar nuevos layers. Por ejemplo, el botón derecho, hago nuevos layers y puedo cargar un render element y elegir por ejemplo, bueno, las reflexiones ahí al 100%. por ejemplo, ven que va cargando, estoy cargando más reflejos y todos los pases que tuve. Este lo voy a eliminar, ya lo vamos a hacer detenidamente. O si no puedo, y lo cual está muy buena esta opción, es la de Light Mix. Como ya cargamos previamente este render element de Light Mix, nos aparecen todas las luces de la escena, incluso aquí también para desactivar y desactivar todas. Por esto les decía importante los nombres para poder identificarlas más fácil, y donde yo puedo muy fácilmente encender, apagar o cambiar la tonalidad de cada una. Miren, por ejemplo, con la luz del domo HDRI solo obtenía esto. Puedo cambiar la intensidad incluso de acá sin tirar de nuevo el render, y cómo lo estoy procesando ya una vez terminado el render o mientras lo estoy haciendo. Vamos a dejarlo en 1. Tenemos una luz de apoyo que había puesto en la ventana, que me está cargando un poquito más
iluminación ahí, me gustó. Tenía una luz por detrás de la cámara que también me parecía interesante para darle una continuidad a la escena. Y bueno, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta luz de la lámpara me puedo dejar prendida uno, las que están sobre la cama, las dos o una de ellas, sin necesidad de volver a tirar todo el render de nuevo. Y bueno, environment no tengo nada, self illumination, justo que afecta a este material autoiluminado, está bien. Yo en este caso le cambié un poquito el tono, esto salía muy fuerte, me quedó grabado de antes. Estaba en ese valor, así que lo bajé para que no sea tan intenso y le cambié el tono. Incluso vamos a ver, por ejemplo, de esta lámpara que dijimos, podemos cambiar el color y ven cómo empieza a afectar a la escena. En este caso no lo voy a hacer, o voy a poner un color ahí un poquito más cálido y nada más. Como dijimos, también podemos darle intensidad. Y bueno, y aquí esto es lo interesante, que ya si bien nos puede servir este efecto para guardar nuestra imagen así, quizás necesitemos hacer una mezcla con el Beauty Pass o algún otro render element que necesitamos. Entonces esta mezcla que hicimos del Light Mix la podemos agregar a la composición, porque ven que acá tenemos nuestro canal principal como Light Mix. Entonces le damos a dar to composite, mejor dicho, y ahí nos aparece entonces como capas lo mismo que estuvimos haciendo, incluso con el tipo de mezcla de cada layer. O apagamos todo o apagamos uno por uno y podemos ver. De esta manera lo que nos va a permitir es seguir agregando layers. Ven, botón derecho, new layer. Voy a cargar acá ninguna corrección de display, ninguna corrección en pantalla, sino render element. Y voy a elegir acá de la lista de mis pases los que tengo. Por ejemplo, las reflexiones. Voy a dejar el modo de mezcla como add en 1. El multiplayer lo dejo también así en 1. Y voy a ir, para hacerlo más rápido, ir duplicando esto varias veces y voy cambiando. Por ejemplo, esta le voy a poner aquí las refracciones. Uy, perdón. A esta le voy a poner el specular, que aquí lo tengo. Y bueno, así podría ir jugando por como de la forma que mejor queramos. ¿Se acuerdan del render crudo? A esto vamos componiendo nuestra escena. No es suficiente aquí, todavía estamos lejos del resultado que ya habíamos probado antes. Tenemos ya precargados algunos efectos, como el exposure, donde bueno, aquí lo tengo como modo de mezcla como override. Bajé un poquito las altas luces y subí un poquitito en general ahí a 1.37 sobre 1.4. el contraste lo dejo como está. Voy a encender el balance de blancos también. Bueno, esto es a modo de ejemplo, pero queremos darle más calidez o no. Está interesante esto, que no lo teníamos antes en el efecto del white balance, que es el magenta y el green, el tintado. Podemos dar como un efecto fotográfico desde este deslizador. No lo voy a tocar en este caso. Vamos a activar, que es necesario, estamos viendo la escena con mucho ruido, el denoiser. También lo tenemos cargado como pase. Y bueno, el look at table, el LUT, yo aquí también tengo había cargado uno que le da un poquito más de contraste. Lo bueno es que podemos bajar la intensidad si lo vemos como demasiado fuerte. El orden en que van a hacer esto, por supuesto que depende de cada uno. Yo generalmente cargo primero estos
estas correcciones en particular y después voy haciendo las otras mezclas, pero bueno, nos sirve para ir descubriendo. Voy aquí al tildar que lo salve en la imagen y lo sacamos del espacio logarítmico, así como está ahí. Y podemos cargar efectos de lente, que aquí tenemos el blue. Aquí podemos ver mejor el efecto, ven cómo estamos trabajando aquí este efecto de glare y bloom según un umbral. Podemos ir reduciendo o ajustando cuando va a tomar esto. Está entrando mucha luz por la ventana, debería trabajarlo con máscara, pero ¿qué es lo importante de esto? Evidentemente la intensidad está muy fuerte. Sin salir de V-Ray, como les decía, ya estamos obteniendo una previa muchísimo más acertada, donde lo cual me puedo acercar a mi postproducción real, donde en particular prefiero hacerla en After Effects, o ya sacar una vista bastante terminada así, a modo de previo para enviar al cliente por nuestros propios procesos. Generalmente yo hago una combinación, ahora estoy incorporando a mi proceso ya sacar un render element, un effect result desde aquí, ya como todo bastante cercano y con algunos render elements extras y máscaras, mezclar algunas cositas en particular. Así que es un avance buenísimo en este sentido. Una consideración a tener en cuenta es que es importante guardar esto que acabamos de hacer, porque si vamos intercambiando de cámaras o pasamos del IPR al render production, no van a quedar guardados los cambios a menos que los cargue siempre desde aquí, pero podemos llegar a tener algún problema. Así que simplemente desde aquí arriba, Save Layer 3 Preset, guardamos en la ubicación que agarramos y después lo volvemos a cargar para evitar tener dificultades o tener que volver a hacer todo esto. Bastante sencillo. A ver si le doy doble clic a esta otra cámara. Tengo una mezcla bastante parecida. Ahí en el Light Mix había apagado y encendido algunas. Por ejemplo, aquí no tenía la del domo. ¿Ven? Y las cámaras están configuradas iguales en la escena, más allá del desenfoque, con la profundidad de campo. Pero desde aquí ya controlé prácticamente dos escenas diferentes. Así que bueno, espero que les sirva. La verdad que es un gran paso para la composición, o para adelantarnos, o para sacar directamente los renders finales así. Y nos vemos en los siguientes videos.